Muy buenos días, apreciables hermanos de SMI Reforma El Salvador. Nuevamente estamos aquí con ustedes en esta preciosa mañana del Día Santo del Señor para poder llevarles esta meditación especial en esta hora. Ruego que la bendición de Dios siempre esté con vosotros y nos comparta el Señor todas las maravillas y toda la bendición que tiene disponible. Solo falta que nosotros la pidamos y nos consagremos a Él para que Él nos ocupe en su santo reino. Quiero invitarles, hermanos, a elevar nuestro corazón para hacer la oración de entrada de esta meditación y luego nos quedamos con la lectura de la bendita palabra de Dios. Oremos, por favor. Amado y bendito Padre que estás en el cielo, glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos este privilegio de llegar a los corazones de nuestros queridos hermanos compartiendo estas meditaciones hermosas. Deseamos que tu Espíritu Santo pueda tocarnos, pueda transformarnos y ayudarnos a representarte dignamente en donde quiera que nos corresponda estar. Oramos de manera muy especial por aquellos hermanos que tienen dificultades, que están pasando algunos problemas, ya sea de salud, de carácter familiar o de carácter también económico. Deseamos que tú ayudes a superar o des la sabiduría para que todos tengamos la habilidad de salir adelante en medio de las dificultades. Que dependamos de ti, que confiemos en ti y que alcancemos al final la victoria sobre nuestro propio yo, sobre el mundo y sobre la carne. Amado Padre, quédate con nosotros, danos siempre sabiduría para comprender el consejo de esta preciosa mañana. Lo pedimos, Señor, sin merecerlo, confiadamente lo hacemos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, hoy cerramos este ciclo, esta semana que me ha tocado a mí poder compartir con ustedes esta meditación y cerramos con el tema hay que limpiarse del pecado en la fuente abierta del Salvador. Jesús es nuestra fuente de agua y ahí podemos limpiarnos cuando vamos a Él para poder alcanzar la respectiva limpieza que nosotros necesitamos. Así que, mis queridos hermanos, quiero llevarlos a la meditación de San Juan capítulo 13, versículo 6. Hemos venido analizando que en ese momento, cuando estaban participando de la Santa Cena, resulta que Judas se indignó porque Jesús le lavó los pies, pero para mal dijo ¿cómo va a ser el rey? No puede permanecer en ese estado. Pero hubo otra actitud de otro apóstol, estoy hablando específicamente del apóstol Pedro, y que este personaje, hermanos, actuó de una forma diferente a la de Judas. Veamos lo que dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 6 de San Juan. Dice el consejo. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Note usted qué interesante pregunta la que Pedro, le dijo a Jesús. Allá Judas fue el primero, quizá por ser el primero no reaccionó de entrada, pero dice que se dejó lavar, no dijo nada, sintió pesar por el pecado que ya había hecho, de hacer el trato de entregar a Jesús, y ahora sí tuvo sentimientos encontrados. Pedro también tuvo su accionar, y ahora Pedro, cuando Jesús llega el turno, lavando los pies de cada uno de los discípulos, llegó el turno a lavar los pies de Pedro. Entonces Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. Extrañado le dijo él, Señor, ¿tú me lavas los pies? Entonces, esta actitud de Pedro, hermanos, tiene mucha enseñanza para nosotros. Y en esta mañana trataremos de sacar provecho porque tiene ilustración para nosotros y para nuestra vida también. Dice el consejo que cuando llegó el turno de Pedro, exclamó con asombro, Señor, tú me lavas los pies. Dice, con toda calma Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Sintiendo en su alma la humillación de su Señor y con amor y reverencia hacia él, con gran énfasis exclamó: no me lavarás los pies jamás. Interesante aspecto, hermanos, que tiene Pedro en esta condición o en esta relación que estamos viendo. No era que Pedro era orgulloso para que Jesús no le lave los pies, no. Dice que él sentía tanta pena, o sea, él sentía que era una rebajada tanto de Jesús que no quería que Jesús se siguiera rebajando y mucho más lavándole los pies a él, que se sentía un gran pecador. Por eso dice que el espíritu de profecía dice que él con mucha reverencia, con mucho amor, él no quería que Jesús se rebajara tanto, pero esto sincero que hacía Pedro estaba mal ubicado también porque no había comprendido la misión exacta de Cristo en esta tierra. Nadie la había comprendido de los discípulos. Pero Pedro, en su sinceridad, en su amor hacia Jesús, no quería que él se siguiera humillando, lavándole los pies a él. Por eso es que dijo la expresión, Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Es interesante eso, hermano. Y yo quiero preguntarle a nuestros hermanos, a nuestros amigos, ¿alguna vez nosotros hemos sentido indignidad por la forma en que Jesús nos ha tratado, por la bendición que hemos recibido sin merecerla? A veces quizás nosotros no notamos eso. Pedro lo notó, él se sentía demasiado inferior como para que Jesús se humillara lavándole los pies. No era soberbia, no era ingratitud, no era falta de consideración la que Dios o la que Pedro en este caso estaba cometiendo para no permitir que Jesús le lavara los pies. Pero sin embargo, hermanos, hay algo muy importante que nosotros debemos saber. Y es que lo que Jesús le dijo a Pedro después, mis hermanos, debe hacernos pensar a nosotros. Cuando Pedro le dijo a Jesús, tú no me lavas los pies, ya enfatizamos que no fue porque no consideraba que tenía necesidad de lavarse, sino que sentía que Cristo no debía hacerlo porque era tan grande Jesús como para que se humillara a lavarle los pies. Pero lo que dijo Jesús es impresionante, mis hermanos. Porque cuando Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, Jesús le dijo, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Hermano, qué declaración más importante la que nosotros debemos considerar en esta hora. Esa sencilla frase de Jesús, esa sencilla oración, lo cambia todo, mis queridos hermanos. Cuando nosotros, al participar, haciendo un paralelo, porque la Pascua, la Santa Cena, fue la institución sagrada que Jesús delegó a su iglesia para que siguiera practicándola hasta que viniera el nuevo reino de gloria, hasta que Cristo apareciera en las nubes del cielo. Eso tenía que seguir practicando. Pero lo importante que debemos ver acá, saben, hermanos, una enseñanza para nosotros. Muchas veces nosotros cometemos el error de decir, no, hoy no voy a ir a la Santa Cena, no voy a ir porque es que me miré mal con fulana o que aquella me dijo tal cosa. Y así entre los hermanos hay pequeños roces que pueden ser, digamos, solventados sin mayor situación, sin mayor complejidad. Pero nosotros estamos tan imbuidos en nuestro orgullo, tan imbuidos en nuestra propia exaltación que no queremos rebajarnos. No queremos pedir perdón, y preferimos más perdernos una Santa Cena, dejar de participar en una Santa Cena antes que venir y suplicarle al hermano que nos disculpe o que nos perdone. Cuando nosotros tomamos esa actitud, mis queridos hermanos, no crean que es asunto fácil. Dice Jesús a Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Hermano, cuando nosotros nos privamos de participar de la Santa Cena, nos estamos privando de la salvación. Nos estamos privando del perdón que Jesús está queriendo concedernos en ese momento, de la renovación de su pacto que Dios tiene para con nosotros.
Es Jesús el que está renovando. Es Jesús el que quiere que nosotros hagamos esa experiencia maravillosa. Por lo tanto, el consejo, mis queridos hermanos, no nos perdamos ni una tan sola Santa Cena. Solo en la Biblia aparece porque la Pascua sustituyó o la Santa Cena sustituyó a la Pascua, y cuando se celebraba la Pascua era de carácter obligatorio, y solo cuando las personas tenían dos condiciones podrían tener una consideración, no para que no la tomaran, sino para posponérsela un mes después. En el libro de Números, capítulo 9, ahí encontramos la historia que los judíos que no podían participar porque estuvieran de viaje o porque estuvieran inmundos, eran los únicos que se disculpaban de participar en la fecha señalada, pero se les asignaba otra fecha especial para que ellos pudieran hacerlo. Si las personas que no tenían viajes o estaban inmundos por causa de muertos, por su bella gracia no querían participar del rito sagrado de la Pascua, en Números capítulo 9, versículo 13 dice que eran excluidos de la congregación. Imagínense qué serio era participar de la Pascua. Y lo mismo es hoy, hermanos. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro, si no te lavo, pues no vas a tener parte conmigo. Así de fácil. Hermanos, por eso nosotros debemos tener esa precaución. La Santa Cena se programa con anticipación y deberíamos estar preparándonos para el momento especial y no perdérnosla por ningún motivo. A menos que nosotros tengamos un pecado abierto que no hayamos querido confesar todavía. Pero si nosotros tenemos errores, roces con hermanos, una pequeña dificultad, es el momento de ponernos de acuerdo con Él para que seamos aceptados por Cristo. Vean lo que dice el escrito inspirado. Un rayo de luz penetró en la mente del discípulo. Comprendió que el servicio rechazado implicaba una purificación superior, la pureza de la mente y la pureza del corazón, y no podía soportar el pensamiento de estar separado de Cristo. Habría significado la muerte para él. Por eso él exclamó, Señor, entonces no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Hermano, qué interesante pensamiento de Pedro. Cuando estoy repasando esto y se los comparto, reconozco que quizá yo había entendido mal ese sentimiento del apóstol Pedro. Cuando el escrito nos dice claramente que él sintió que la participación de la Santa Cena y el rito especial que estaban practicando en ese momento implicaba no solo una ceremonia exterior. Pedro comprendió que implicaba también la purificación de la mente y la purificación del corazón. Y entonces por eso, con ese pensamiento, él le dijo, Señor, si esto es tan grande, si esto es tan solemne, si esto es tan importante, así como yo lo acabo de comprender, entonces lávame también la cabeza, lávame las manos, lávame todo. Hermanos, ese era el pensamiento literal de Pedro, que sentía la necesidad de ser purificado todo, porque había comprendido la importancia que trae el hecho de participar de la cena del Señor. No era jactancia la que él decía, no era soberbia, era deseo fino, deseo sincero de querer ser limpio, porque dice el escrito que él no resistía la idea de separarse de su Maestro, de su Cristo. Así que, hermanos, nosotros también debemos pensar en eso, que la purificación, sentir el deseo de ser purificado, y hermanos, buscar la forma de recibir esa obra. Por eso, mis queridos hermanos, cuando Jesús le declaró esa sinceridad de Pedro, Jesús no pudo quedarse callado y le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Hermanos, la sinceridad de corazón, los motivos sinceros delante de Dios son muy importantes. Reconozcamos que ellos tenían pleitos, querían ser los mejores en su buena medida, pero eran gente muy sincera, gente muy
muy fiel, había aprendido de Jesús. Entonces, por eso Jesús les dijo a los 11, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Así que, hermanos, era maravilloso pensar y qué bonito fuera que nosotros pudiéramos sentir esa expresión de Jesús que nos diga, todos están limpios. Qué belleza sería, hermanos. El escrito inspirado nos comenta en que el que salía del baño estaba limpio, pero los pies calzados de sandalias se cubrían pronto de polvo y lo volvían a necesitar que se los lavara. Así también Pedro y sus hermanos habían sido lavados en la fuente abierta del pecado y de la impureza. Cristo los reconocía como suyos, pero la tentación los había inducido al mal y necesitaban todavía su gracia purificadora. Cuando Jesús se ciñó con una toalla para lavar el polvo de los pies, deseó por este mismo acto lavar el enajenamiento, los celos, el orgullo de sus corazones. Oiga, qué interesante, hermano. El enajenamiento es como sentir, hermanos, una locura, no estar bien de la mente, no estar oficiando con los 5 sentidos, es tener la mente trastornada. Entonces dice aquí que Dios quería lavar el enajenamiento de la mente y de los corazones de los discípulos, pero también quería lavar los celos, el orgullo de los corazones. Esas cosas, hermanos, si las hemos desechado de nuestros corazones, entonces estamos limpios y necesitamos solamente lavarnos los pies. Por eso dice la Biblia, el Señor Jesús decía también que a todos los demás discípulos estaban limpios, porque ellos habían recibido de parte del Señor la instrucción y ellos habían aceptado. Entonces solo necesitaban lavarse los pies. ¿Qué necesitamos nosotros ahora, mis queridos hermanos? Es una pregunta que yo quiero hacerles a ustedes. ¿Qué necesitamos nosotros? También necesitamos lo mismo, lavar nuestros celos, lavar el orgullo del corazón, lavar el egoísmo, lavar el enajenamiento de la mente, para que podamos entrar en una armonía especial con Dios. Por eso dice el escrito, esto es mucho más importante que lavar sus pies polvorientos. Con el espíritu que entonces manifestaban, ninguno de ellos estaba preparado para tener comunión con Cristo. Para participar de la cena pascual o del servicio recordativo que Cristo estaba por instituir, sus corazones debían ser limpiados del orgullo, del egoísmo y de toda disensión y de odio. Pero Jesús los quitó a lavarle los pies. Oiga, qué bonito, hermanos. Eso es interesante. Pensar que Jesús en su misericordia puede hacer esa obra preciosa. Es para nosotros también que a través de la fe deseemos de corazón ser purificados y al momento en que participemos con fe de un rito sagrado como este, también se hará una realidad en nuestras vidas. Será maravilloso, hermanos, estar completamente limpio y que Jesús nos diga con sus preciosas palabras, ustedes están limpios. Hermano, qué maravilloso sería eso. Dice que a través de la fe y a través de ese acto maravilloso que Jesús hizo cuando todos los discípulos se dejaron lavar los pies, Jesús los purificó, los lavó de veras de sus corazones. Dice aquí, miren el escrito, qué interesante. Se operó un cambio. Mirándolos, Jesús dijo, vosotros estáis limpios. Ahora sus corazones estaban unidos por el amor mutuo. Había llegado a ser humildes y estar dispuestos a ser enseñados, excepto Judas. Cada uno estaba listo para conceder al otro el lugar más elevado. Qué lindo, hermanos, qué maravilloso es esto. Un acto de bondad, un acto de amor, un acto de servicio les unió y al momento en que fueron lavados dice que se operó un cambio milagroso en la mente y en el corazón de los discípulos. Dejaron aquellos sentimientos de supremacía, se arrancaron aquellos sentimientos de que yo era el mejor o yo soy el mejor.
o que sin mí no hacen nada, excepto Judas, dice aquí. Judas fue el único que siguió manteniendo la idea de que nada iba a salir bien si él no estaba presente o si él no dirigía, incluyendo a Jesús. Dijo, Jesús es demasiado frágil, muy sencillo, yo tengo que guiarlo. Pero dice que en la mente de los demás discípulos hubo ese cambio maravilloso. Se transformaron y empezaron a sentir que la verdadera idea de servir a Cristo también era servir o dejar que los demás pudieran tener los mayores privilegios. Así dice aquí el escrito, que ellos sintieron en el corazón que deberían ceder el primer lugar al otro. Y como todos tenían ese pensamiento, entonces fueron sanados. Por eso el escrito decía que antes de participar de la cena, tenían que sacar del corazón los malos sentimientos y las malas intenciones. El último párrafo de este manuscrito dice, antes de participar de la asamblea del cuerpo quebrantado de Cristo y de su sangre derramada, toda diferencia entre hermanos debe desaparecer. Debemos buscar la preparación a fin de sentarnos con Cristo en su reino. Amén. Qué bonito, mis hermanos. Ojalá sea realidad también en nosotros. Yo quiero que ustedes también quieran y quiera el Señor darnos la oportunidad de sentir esas necesidades, de pedirle a Él con corazón puro que nos lave, que saque todas esas diferencias, que desaparezca todo sentimiento de rivalidad, que desaparezca todo sentimiento de supremacía, de interés propio, y que busquemos, mis queridos hermanos, el único propósito que Dios desea implantar en nuestros corazones, si se lo permitimos, el deseo de que nuevas almas vengan al conocimiento de Dios y que seamos humildes, que desaparezca el yo y que solo Cristo pueda morar en nuestros corazones. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos dé esa oportunidad. Es mi mejor deseo. Y que en este santo sábado tengamos el deseo, el privilegio, si todavía sentimos rencores en nuestros corazones, vayamos a nuestros queridos hermanos y pidámosle perdón. Consagrémonos, que nuestros corazones sean completamente desocupados de sentimientos malsanos para que solo Cristo pueda morar en él. Mis queridos hermanos, ese es mi deseo y mi oración en esta preciosa mañana. Amén. Quiero invitarles a que una vez más elevemos nuestros corazones al Señor a través de la oración. Bendito sea, Señor Dios del universo. Te damos gracias por darnos a conocer estos valiosísimos consejos. Reconocemos, Señor, que hemos fallado mucho, que hemos mantenido mucha supremacía, que hemos sentido el deseo de ser los mejores, pero no de la manera correcta. Queremos, Señor, que tú nos hagas siervos tuyos, que nos des la habilidad y la capacidad de servir a los demás de todo corazón y que de esa manera tú puedas utilizarnos en tu obra conforme a tu santa voluntad. Oramos por todos nuestros hermanos que se conectaron para escuchar este mensaje. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea implantado en nuestros corazones y seamos transformados desde adentro hacia afuera. Y que un día podamos tener la virtud de estar contigo en las mansiones eternas. Agradecemos, Señor, por tantas misericordias, por tantas bondades que nos has mostrado. Y hoy deseamos de corazón que tu iglesia sea prosperada y sea también firme en el camino que nos has señalado. Bendice a nuestros hermanos que se conectaron a través de esta página de SMI Reforma El Salvador. Que tu gracia los alcance también y llene las peticiones de sus corazones. Quédate en nuestra vida, lo pedimos, Señor, sin merecerlo, confiadamente lo hacemos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por haberme acompañado durante esta semana que finaliza hoy mi participación. Que Dios los bendiga y si Dios permite, en una próxima oportunidad seguiremos meditando en la bendita palabra del Señor. Por hoy, hasta pronto. Que el Señor os guarde, es mi mejor deseo.
Amén.